iniciar grabación. Eh, Muy buenos días de nuevo, Fernando. Entonces quiero primero mostrarles cómo obtener el libro de Carlos Uzcategui. Entonces se llama Carlos Uzcategui. Y bueno, Carlos Uzcategui se llama Lógica, Conjuntos y Números. Bueno, entonces de la Universidad de los Andes. Entonces un repositorio público de la Universidad de los Andes uno lo puede bajar. Entonces aquí esto tiene como un vínculo a Google, un servicio que me parece muy adecuado, que muchos libros de los que yo utilizo para trabajar con los muchachos, con los estudiantes que acompaño, Google los publica. Entonces este libro es público, aquí tiene el vínculo de descarga, yo les comparto este vínculo. Aquí se lo voy a compartir también por WhatsApp. Entonces es control V y les digo, este es el vínculo para el texto sobre números enteros, y yo también se los pongo aquí ya en el referente. Entonces, para que lo podamos obtener el libro ya no desde GitHub, sino desde el repositorio público de la Universidad de los Andes. Aquí, pues, el repositorio público, el de Carlos Uzcategui. Entonces aquí ya les actualicé el vínculo en los referentes. Voy a quitarle, hacerle todos los demás. Bueno, entonces ahí ya les queda Carlos Uzcategui en los referentes del cuaderno, y ya yo les actualizo que el referente lo pueden obtener desde el repositorio público de la Universidad de los Andes. Entonces, referente con vínculo actualizado. Bueno, entonces, bueno, aquí ya aquí ya, bueno, ahora sí voy a entrar en materia con respecto a los enteros. Ya les mostré pues ese teorema, y queremos irnos hoy con, bueno, conocer un poquitico pues de los enteros, desde este primer capítulo que tiene su centro es el teorema fundamental de la aritmética, y ver sus aplicaciones, y ya nos quedarían los ejercicios sobre eso, y cómo lo vamos a proponer para aprenderlo. Aquí tienen varios ejercicios, veremos eso. Después veremos el algoritmo de la división. Entonces, me parece que debemos, como según este programa, conocer muy bien a los enteros, y ellos nos cimentan, nos ayudan a aprender bien a los racionales. Porque de hecho los racionales, una manera de definirlos es que es el conjunto, es un conjunto, o los racionales se pueden ver como un conjunto de pares de enteros. ¿Ves? Que los racionales son pares de enteros. Entonces, bueno, pues si son pares de enteros, conocer a los racionales se hace bien si uno conoce bien a los enteros. Bueno, entonces, así ya tenemos lo del libro, y les voy a dar todo ya desde el cuaderno acá. Entonces, nosotros estamos viendo los enteros desde el teorema fundamental de la aritmética. Eh, y para empezar, desde este texto, vamos a ver qué significa este símbolo, y es 5/10. Y este número, perdón, este símbolo 5/10 se lee 5 divide a 10. Y decimos que 5 divide a 10 en el mismo sentido que uno entiende, que, pues, dividir, que un número divida a otro, significa que cuando divides al otro por el 1, el residuo te da 0. Y si el residuo da 0, entonces la prueba de la división sería cociente por divisor, me daría dividendo. Entonces,
Eso es equivalente a decir que 5 divide a 10 si existe un entero, que sería el cociente de la división, tal que el cociente por el que divide es igual al dividido, a 10 en este caso. Entonces, que 5 divide a 10 significa que existe un entero que multiplicado por el que divide da el dividido, que multiplicado por el dividido, eh, por el que divide, da el dividido. Entonces, 5 divide a 10 porque existe el 2, tal que 2 por 5 da 10. Entonces, hagámoslo con un ejemplo diferente. Entonces, ¿cómo se escribe esa partecita? Bueno, pues el 2 divide al 6. Entonces escribimos el 2 barra 6 y leemos 2 divide a 6. ¿Y por qué? 2 divide a 6, ¿qué le ponemos? Es decir, 2 divide a 6. ¿Y por qué? Entonces aquí viene la justificación. Porque existe otro entero que multiplicado por el 2 da 6. Porque existe 3, que es un entero, que pertenece a z, tal que, pues ese 6 es 3, es entero, por 2. Y aquí lo escribimos entre paréntesis. Y aquí lo voy a poner más tamañito. Es así, vuelvo y lo leo. 2 divide a 6. Porque existe 3 en los enteros, tal que 3 por 2 da 6. Y esta partecita. Y aquí vamos a mostrar, y cuando no divide, el 5 no divide al 11, no lo divide. Y es porque cuando divides al 11 dividido 5, te da residuo distinto de 0. Esa es una manera de justificarlo. Y según la definición de divide a, es porque no existe un entero que multiplicado por 5 de 11. No existe un entero que multiplicado por 5 de 11. No, uno ensaya y no le da. Y una manera de también decir, para justificarlo, es, aquí lo voy a poner, y es que cuando usted divide en los enteros, 11 dividido 5, eso te da, en el cociente, te da 2, y en el residuo te da un 1. Entonces, eso lo expresamos como que, voy a ponerlo aquí centrado, de que 11 es 11, el dividendo, es igual a el cociente, 2 por 5, queda 10, 2 por 5, es decir, cociente por divisor más residuo. Entonces, así también te justifico por qué 5 no divide al 11, porque el 11 no es un múltiplo del 5, es decir, no puedo escribir al 11 como el producto de dos enteros. No, porque me queda el producto de dos enteros más el 1. Eso no es lo que busco cuando quiero expresar que un número divide a otro. Y ponerles esta igualdad que cuando uno trabaja con enteros, usted dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo, El dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Bueno, entonces acá nos queda esta igualdad y decimos de que el divisor divide al cociente, al dividendo, perdón, el divisor divide al dividendo es cuando el residuo es 0 o cuando existe otro entero, que es el cociente, que multiplicado por el divisor da el dividendo.
La relación divide a. ¿Sí queda claro esta partecita de cuando decimos de que un número divide a otro y cómo se simboliza? Sí, Muy bien. Entonces me van diciendo cualquier cosita. Entonces, dígame si el 13, bueno, el 3 divide el 13. Esa sería como la pregunta, a ver qué tal. Dígame no. No. no, ¿Cierto? Ejemplo, el 3 13 no es múltiplo de 3, divide, ¿no? si ponemos la barrita, divide al 13. Entonces, ¿será que? Esa es la pregunta. Aquí le pongo el interrogante, así entonces no lo divide. Entonces, por allá me dicen que no. No, porque el 13 me dijeron por ahí como que no es un múltiplo del 3. Esa es una manera de decirlo. No. Pues Profe, el pero una 13, pregunta. sí. Cuando decimos tener divisible, no estaríamos hablando solo en los naturales, porque por ejemplo en los racionales, los decimales sí entran en ese conjunto. Entonces tal vez en los naturales no es divisible, pero en los racionales sí, ¿no? Ah, sí, esa pregunta es muy importante. Menos mal la hicieron. Es muy bueno, muy apropiada. Y eso habla de que nosotros, como licenciados, somos como muy buenos para ubicarnos en un contexto numérico. Entonces, cuando hablamos de divide A, es un concepto propio de, dejémoslo en los enteros. Dejémoslo. Entonces, claro, porque si estuviéramos, porque si uno hace la división, si uno quiere, el 3 divide el 13, y usted diría, 13 dividido 3, y usted llega y le dice, y él le dice, sí, vea, eso da Profe, que está mejor decirlo. O sea, el 13 no es múltiplo de 3 o no es divisible entre 3. no es divisible, ajá. Y porque miren que al dividirla no nos da entero, nos da decimal, no nos da decimal. O sea, nos da un número que tiene parte entera, el 4, y una parte decimal que es .3333 infinitamente. Entonces, cuando dividimos así y nos da resultado decimal, decimos de que no estamos dividiendo en los enteros, sino que estamos dividiendo en los racionales. Cuando dividimos enteros, en general el resultado va a ser racional, pero como en este caso estamos razonando en los enteros, en nuestro contexto de los enteros, dividir en los enteros, nada más excluimos los resultados racionales. Entonces, cuando dividimos en los enteros, el resultado de la división va a ser el cociente como siempre, pero expresamos ese resultado que obtenemos al dividir como dividendo es cociente por divisor más residuo, y el dividendo, el cociente, el divisor y el residuo van a ser enteros, así como en el ejemplo. 11 dividido 5, sí, 11 es entero, 5 es entero, el cociente es un entero 2 y el residuo es un entero 1. Es que cuando estamos dividiendo en los enteros en este contexto, nos interesa no salirnos de él, ¿cierto? Vamos a razonar solo en los enteros. Por eso la pregunta de José Luis es muy, muy importante. Es porque alude a cuando estoy dividiendo en los enteros y cuando estoy dividiendo en los racionales. Entonces, un objetivo muy importante para nosotros hoy es siempre reconocer el contexto numérico en el que estemos razonando. Eso es una labor de la aritmética. Entonces, yo les agradezco eh, esta participación, es muy importante y la voy a poner dentro de los objetivos, si me permiten. Entonces, uno de los objetivos para nosotros como licenciados de aprendizaje, uno de los objetivos de aprendizaje eh, es que uno sepa ser consciente del contexto numérico en el que está resonando. Entonces, que el licenciado sea consciente
del contexto numérico donde está razonando. Sí. Entonces, una cosa será dividir en los enteros y otra cosa es dividir en los racionales. Entonces ya, ¿me hago entender esto? Es hasta aquí. Bien. ¿Me hago entender bien? ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, profe. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Entonces, excelente participación y eso le da mucha alma a este encuentro. Lo que ustedes dicen nos direcciona hacia lo que quieren. Yo casi siempre, como cuando les hablo de esto, siempre me pongo como a pensar, bueno, ellos que son futuros licenciados en matemática, que lo que les diga, bueno, pues tenga un sentido para ellos, que tenga mucha utilidad. Está bien que me lo ponen como programa, ¿cierto? Pero que yo lo diga en un sentido que les ayude, ¿cierto? Y eso lo logro gracias a su participación. Ahora viene otra cosita que quiero mencionarles y es la función módulo n. Entonces, la función se llama así, módulo n. También quiero hacerles la invitación de que practiquen conmigo en la utilización del cuaderno. Entonces, cuando yo escribo, traten de aprender a manejar estas líneas de cuaderno, que son de dos tipos. Una línea tipo Markdown y otra línea tipo código. Por eso aparecen estos dos nombres, más código y más plus Markdown. Es porque este cuaderno pues permite ir metiéndole nuevas líneas, pero de dos tipos, una tipo código y otra tipo Markdown. En las tipo código haces los cálculos, las multiplicaciones, elevas a la potencia como hicimos ahorita, y en las Markdown editas las expresiones matemáticas. Y editarlas es ponerlas de manera clara, porque las expresiones matemáticas nosotros en licenciatura son propias. Y es como de pronto la primera vez que uno ve un curso en el que, como está en una licenciatura en matemáticas, debe editar utilizando un editor que facilite las expresiones matemáticas. Antes uno trabajaba, por ejemplo, en Word o en PowerPoint y ellos son editores, formateadores de texto muy buenos, pero en cuanto a la matemática, pues no es su finalidad principal. Y este tiene esa finalidad, es decir, que tenemos como un espacio donde la finalidad es muy parecida para los licenciados en matemática, entre otros científicos. Entonces, les voy a hablar de la función módulo n. Esta es una función que dado dos números le dice el residuo de la división. Entonces, uno puede tener una función que le dice el resultado de la división de dos números. Pero esta le da no el resultado o cociente, sino el residuo de la división. Eso tiene muchas utilidades. Entonces, yo se las voy a mostrar como para que vean por qué es importante. Primero, porque estamos hablando de divisibilidad. Y entonces, uno sabe que un número divide a otros y al dividirlos, el residuo es cero. Entonces, el residuo es bueno saberlo para poder determinar si un número divide a otro. Sobre todo si son números raros. Por ejemplo, uno quiere saber, por ejemplo, si 137 se deja dividir por 7, por ejemplo. Entonces uno por lo regular no sabe exactamente si eso pasa. Entonces, una manera de hacerlo con la calculadora es que divide y si le da decimal, entonces dice, entonces el 7 no divide el 137, porque no me dio entero. Esa es una manera de hacerlo. Entonces, primer camino para determinar si un número divide a otro es hacer el cociente, ver el resultado y si le da un resultado con parte decimal, entonces dice el 7 no divide.
y la otra es con la función mod. Esa función mod se simboliza acá con porcentaje. Entonces uno dice 137 dividido 7 y ella le da el residuo de la división. Entonces la Shift Enter le dice el residuo al dividir 137 por 7 es 4. Entonces, y si el residuo es 4, es porque no es divisible. Claro, porque si el residuo es distinto de 0, entonces el 1 no divide al otro. Miremoslo con un número chiquitico que uno conozca. Entonces, bueno, pues el 23 será divisible entre 2. Y uno sabe que no, porque el 23 es impar. Bueno, pues entonces el residuo de la división no debe dar 0. ¿Cuánto dará? Y nos dice da 1. Entonces, si el residuo da 1, el residuo de la división por 2 está diciendo el 2 no divide al 23. Eso. Entonces, con números pequeños no es su utilidad. No. La utilidad de ella es para números grandes o desconocidos, para uno saber si el uno divide al otro. Es una herramienta para determinar eso. ¿Quién divide a? ¿Quién divide a? Entonces, aquí les voy a poner la función módulo n. Esa función me entrega el residuo de la división de 2 enteros. Y sirve entonces para determinar si un número divide a otro. Y hay una cosa que decíamos el sábado y quiero decirla hoy desde un inicio, es lo que la función módulo n le ayuda a conocer de los números. Entonces hay una cosa que les permite. Voy a importar aquí una herramienta llamada NumPy que me permita tomar una colección de números, siquiera 10 o 20 números naturales, los primeros naturales. Entonces le voy a decir np.arrange. Recuerden que arrange, yo vuelvo y les digo, ¿eso para qué sirve? Que eso le dice rango aritmético. Entonces eso le permite construir, usted pueda obtener los primeros números naturales. Entonces usted puede decir de 1 hasta el 20. Entonces, de 1 hasta el 20, miren que él me los entrega. Me entrega todos los números del 1 hasta el 20, véanlo ahí, escribiéndole del 1 al 21. Entonces, si quiero del 1 al 20, debo escribir del 1 al 21. Entonces, me da los números. ¿Y para qué quiero eso? Porque si yo quiero saber qué es lo que pasa cuando yo divido, por ejemplo, por 2, con todos estos números, ¿cómo son los residuos? Porque cuando yo divido al 1 por 2, el residuo me da 1. Si divido el 2 por el 2, el residuo me va a dar 0. Si divido el 3 por el 2, me va a dar otra vez el residuo 1. Y así. Es decir que para todos estos números, el residuo de la división por 2 siempre es o 0 o 1. Y miren lo que sí. Entonces yo le voy a poner aquí porcentaje 2. Y miren que él me dice, vean, los residuos van a dar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Queriendo decir que los primeros números naturales, siempre al dividir por 2, voy a ver como un comportamiento cíclico entre los residuos. O me da residuo 1 o me da residuo 0. La división por 2 de todos esos números. Entonces él le permite hacer eso y llegar a la conclusión. Y uno hasta aquí, de pronto ese ya lo conocía, ¿cierto? De pronto este resultado ya lo conocía, de que cuando usted coge todos los números naturales y divide por 2, los residuos siempre son o 0 o 1. Pero cuando es por 3, ¿qué? Bueno, entonces, cuando sea por 3, cuando dividas a todos los números, a los primeros números naturales por 3, ¿cómo son los residuos? Entonces, mire que le da residuo 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Le está diciendo que cuando divides por 3, los residuos posibles siempre son 0 para los múltiplos de 3, o 1 para los múltiplos de 3 aumentados en 1, y 2 para los múltiplos de 3 aumentados en 2. Es que uno ir conociendo cómo son los residuos de la división
dependiendo de por quién divida. Entonces, si divide por 3, los residuos son 0, 1 y 2. Si divide por 2, 0, 1. Hagámoslo en orden. Si divide por 2, 0, 1. Si divide por 3, 0, 1, 2. Si divide por 4, los residuos. Entonces los residuos son 0, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuáles son los residuos si divide por 5? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán los residuos si divide por 5? 0, 5. ¿Puede repetir eso último, te dijo, de los residuos, profe? Así, ¿cuáles son los residuos si divido por 5? A todos los números que tengan. ¿Cuáles son los posibles residuos? Podría ser 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4. 0 para los múltiplos de 5. 1, 2, 3, 4. O sea que uno ya sabe que eso siempre va a ser empezando en 0 y terminando en 4. En general, si divido por n, entonces los residuos van a ser 0, 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4, hasta N. n. Te digo que si dividía en qué. Si el residuo Hasta ya el para divisor, finalizar, no. si divide por n, ¿hasta dónde van los residuos? Hasta n-1. Excelente. Sí, porque si se va hasta 7, si divide por 7, los residuos se van hasta 6. Si divide por 8, los residuos se van hasta 7. Si divide por 9, mire que sí, hasta 7. Entonces los residuos se van hasta 6. Si divido por 8, los residuos se dan hasta 7. O sea, si me voy hasta n, entonces los residuos se van hasta n-1. Entonces ahí ya generalizamos. Y miren que van de manera cíclica. Cíclica, empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces que los residuos se van obteniendo de manera cíclica. Entonces uno va como, a eso va lo de conocer los enteros, desde el concepto de divisibilidad. Entonces así, desde el concepto de dividir a y utilizando la función módulo n, que es la función que me entrega los residuos de la división. Y cuando el residuo es 0, ya decimos de que es que efectivamente el número 8 divide al número dado, ¿cierto? Entonces que cuando tenemos residuo 0 es porque la división es exacta. Entonces el divisor divide al dividendo. Bueno, entonces esa es una de las cosas que les tenía que mostrar ahí. Otra es, esta lo comentamos en la asesoría y es la definición de valor absoluto. Y era porque en los números enteros, como usted sabe que ellos tienen negativos y positivos, entonces surge un operador unario llamado valor absoluto, que a cada número entero le asigna otro número. ¿Cómo? Al 5 le asigna el 5, al 0 le asigna el 0 y al menos 5 le asigna el 5. Es decir, que el valor absoluto convierte en positivos a los que sean negativos y a los positivos y al 0 los deja iguales. Es una función que todo lo vuelve positivo, todo lo vuelve en realidad no negativo, todo lo vuelve no negativo. Entonces, esa función, una manera de definirla, la función valor absoluto, era que valor absoluto de x es x para, y aquí escribimos así, para los x mayores o iguales que 0. Así. Entonces, que el valor absoluto de un número es el mismo número si el número era mayor o igual que 0. Es el valor absoluto de x es x si el número es mayor o igual que 0. Y el valor absoluto de x es su inverso aditivo si el número era negativo.
Es decir, el valor absoluto de menos 5, ¿cuál es? El de menos 5. Es el inverso aditivo de menos 5. Y el inverso aditivo de menos 5 es el 5. Entonces, que a los negativos, esta función los cambia por su inverso aditivo. Y eso es lo que quiere decir el símbolo. Entonces, el valor absoluto de x es menos x si, entonces aquí le ponemos el ampersand, si x era negativo o menor que 0. Si x era negativo o menor que 0. Véanlo ahí. Entonces, aquí esa es la partecita que también nos permite, es la función valor absoluto, conocer a los números enteros. Otra, aquí ya les puse fue un diseñito completico obtenido con inteligencia artificial para, para ustedes. Entonces es como, miren que acá el objetivo de la clase es, como hemos visto, conocer bien ese teorema fundamental de la aritmética que todavía no hemos empezado a discutir bien, que dice es todo número entero es primo o compuesto. En realidad, todavía estamos hablando en los naturales, porque siempre vamos a pensar en el contexto del teorema fundamental en los enteros positivos, es decir, en los naturales, exceptuando el cero. Entonces, el teorema fundamental está es en los naturales, dejémoslo así, por ahora. Hemos discutido la relación de divisibilidad en los números enteros cuando decimos de que un entero divide a otro. Y ya cuando hablan de divisibilidad en los números enteros, ya ahí sí tienen en cuenta también el contexto de los enteros negativos. Entonces, les voy a poner aquí el ejemplo. Nos vamos a preguntar si menos 2 divide, aquí le ponemos barra vertical con el teclado, divide al 4. Y uno, ¿qué dicen ustedes? ¿Menos 2 divide al 4? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver. Vamos a ponerlo como pregunta. No, porque 2 no. Ah, no. 2 divide al 4. Menos 2 divide al 4 como pregunta. Sí. 4 es múltiplo de 2, ¿no? Daría negativo, menos 2. Daría menos 4 2. dividido menos 2 da menos 2. Si lo decimos en términos de la definición, decimos así. Decimos, responde. Menos 2 divide a 4 como pregunta. Profe, yo diría que no. Ah, Sí lo divide. En los enteros sí, en los En los naturales enteros, no. José, menos 2 dividido 4, ¿cuánto te da? No menos 2 dividido 4, menos 2 divida 4, es decir, 4 dividido menos 2. ajá, No. excelente observación. Entonces sí, sí lo divide. Sí lo divide así, porque cuando En estamos los hablando así, enteros. lo leemos O sea, menos 2 él lo divide. expresa así, no tomo fracción, sino diciéndote menos 2 va a dividir al número que sigue. Excelente. Entonces decimos si lo divide, menos 2 divide a 4. ¿Y por qué en términos de la definición anterior? Sí, porque existe un entero, el cociente, un entero, ¿cuál? Que multiplicado por menos 2 da 4. Un entero, vamos a ponerlo aquí, Menos 2. 4, ajá, es un entero que multiplicado por menos 2 divide a 4. Entonces aquí ponemos menos 2. Entonces, efectivamente, porque existe un entero, menos 2, tal que 4 es ese entero por menos 2. Entonces sí lo divide. Y usted lo puede ver como con la calculadora. Entonces lo puede poner en una línea de código. Usted dice 4 dividido, y lo pone con el dividido menos 2, a ver qué le da. Y mire que le da algo que tiene parte decimal nula. Entonces, como el resultado le dio entero, no decimal, entonces sí lo divide. Entonces, una es la definición que nosotros tenemos de qué significa que un entero divida a otro y el símbolo, ¿cierto? Esa es una, y es de Carlos Uzcategui.
Cada vez que vean menos 2 barras 4 se lee menos 2 divide a 4. ¿Y qué significa? Que existe otro entero que multiplicado por el que divide da el dividendo. Eso es la manera de decirlo también. Con esta división, y otra es que ¿por qué divide? Porque 4 módulo menos 2, miren que me da residuo 0. Ajá, recuerden que la función módulo n entre dos enteros no me entrega la división, me entrega el residuo de la división en los enteros. Entonces me dice que si el residuo es 0, es porque si lo divide. Entonces, si lo divide, porque existe un entero que multiplicado por el que divide da el dividido. O porque hace la división y te da un número con parte decimal nula. O porque calculas el residuo con la función módulo n y te da el residuo 0. Entonces, sí divide. Y así, esto que te está diciendo en el objetivo, la relación de divisibilidad es en los enteros. El teorema fundamental de la aritmética es en los naturales. Entonces, el teorema fundamental es para los naturales, la divisibilidad es en todos los enteros, la definición de primo es en los naturales. Para nosotros sí. Hay otros autores que es la división de primo es en los enteros. Pero nosotros lo vamos a definir en los naturales diciendo, un número es primo si tiene solo dos divisores. Y ya usted practicar con esos cuadernos, miren, así como lo hago yo, de que en ellos haga la división, de que en ellos edite la expresión matemática, que en ellos haga la división y que en ellos calcule el residuo con la función módulo n. Otra cosa que es objetivo en esto es, otra vez recordar cómo un número compuesto se descompone en sus factores primos. Entonces, cómo se descompone. Y una cosa histórica que es la criba de Eratóstenes, que es para encontrar todos los primos menores que un número dado. Eso es un algoritmo histórico, eso es un legado histórico bonito que Eratóstenes nos entrega para cómo entregar todos los primos menores que un número dado. Por ejemplo, todos los primos menores que 100, o todos los primos menores que 1000, o todos los primos menores que 5000. Entonces el algoritmo de Eratóstenes nos ayuda a hacer eso, a hallar todos esos primos menores que un número dado. Y determinar tanto el número de divisores de un entero como sus divisores. Eso también es algo que necesitamos. Si estamos hablando de división de un número dado, determine sus divisores, todos, y dígame cuántos tiene. Y dígame cuántos tiene. Sí, porque hay números que tienen 10, 15 divisores. Entonces uno saber cuáles son y cuántos son. Eso es lo que nos interesa en esta clase. Entonces, yo, para no ser excesivo, de pronto entonces, para que abordemos esos objetivos, tómese algo también y seguimos faltando 10 para las 10. Otra vez cumpliendo esos objetivos, para que logremos esos objetivos, ojalá hoy mismo, estos objetivos de la clase. El teorema fundamental, la divisibilidad, la definición del primo, eh, cómo utilizar Python para conocer esos primos y cómo descomponer un número compuesto en sus factores primos, la criba de Eratóstenes y todos los divisores y cuántos divisores tiene un número dado. Entonces, seguimos con eso. Bregue a abrir el cuaderno siempre. Yo creo que ya el cuaderno les funciona porque creo que ya el vínculo lo organicé para que inmediatamente le den aquí en el Opening Collab les funcione. No, nada, tengo que organizárselo. Ya me acuerdo por qué es que no funciona. Entonces se los voy a enviar al correo. Es un problema que tengo con el repositorio.
Entonces se los voy a enviar al correo, menos mal lo verifiqué. Se los voy a enviar ya mismo al correo para que puedan abrirlo. Entonces ya mismo aquí te resuelvo el problema porque mi invitación es a que puedan hacer esos cálculos conmigo, que me puedan seguir acá. De la clase de hoy sobre los números sobre matemáticas en esta aquí en ciencia referentes, Carlos, ¿será que diga? Ah, no, eso se lo dejé de una vez en las clases de este curso en cuanto a los criterios. El teorema fundamental de la aritmética voy a compartir de los dos para que puedan ir conociendo cómo les voy compartiendo la evaluación acordada, o sea, el de clase y el de evaluación. Y entonces, por favor, la invitación es a que los manipule conmigo, manipule estos cuadernos para aprender por experimentación, que podamos experimentar con ellos. Bueno, entonces, ahora sí ya se los envié. Entonces, por este mismo vínculo, a las 10 en puntico, ahora sí. Muchas gracias. Muy bien. 10 en puntico.